Ucrania lanzó este domingo una gran ofensiva con drones contra bases aéreas militares rusas, destruyendo aviones de combate en territorio ruso. La denominada Operación Telaraña, coordinada por el mismo Volodymyr Zelensky, se extendió por miles de kilómetros y golpeó 4 bases aéreas militares rusas. Rusia y Ucrania acordaron el lunes intercambiar a los prisioneros de guerra de menos de 25 años y a los heridos, además de la entrega de miles de cadáveres de soldados durante las conversaciones en Estambul que terminaron sin lograr un cese al fuego. Alrededor de 10 personas resultaron heridas después de que un ciudadano con visa vencida usó un lanzallamas artesanal para atacar a un grupo de manifestantes en Colorado. El FBI ha calificado al hecho como un ataque terrorista dirigido y como un crimen de odio. China acusó a Estados Unidos de violar gravemente la tregua arancelaria por medidas que, según afirma, perjudicaron los intereses chinos. En lo que describieron como un ataque a gran escala, Ucrania lanzó este domingo una gran ofensiva con drones contra bases aéreas militares rusas, destruyendo más de 40 aviones de combate en territorio ruso y causando un caos armamentístico que el Kremlin no esperaba. La denominada Operación Telaraña, coordinada y posteriormente ratificada por el mismo Volodymyr Zelensky, se extendió por miles de kilómetros y golpeó 4 bases aéreas militares rusas: Belaya, en la región siberiana de Irkutsk, a más de 4.000 kilómetros de Ucrania; Olenya, en el Ártico, cerca de Finlandia; e Ivanovo y Diaghilevo, ambas al este de Moscú. Según la fuente del SBU, más de 40 aeronaves fueron impactadas en la base de Belaya, donde se declaró un incendio. Zelensky elogió al Servicio de Seguridad de Ucrania, al general Vasil Maliuk y a todos los operativos involucrados, confirmando que la operación tardó más de 1 año y medio en prepararse. Gracias al Servicio de Seguridad, personalmente al general Maluk, también a todos los que participaron en la operación. Prepararon la operación durante más de 1 año y medio. La planificación, organización, todos los detalles fueron preparados perfectamente. Se puede decir con confianza que esta es una operación absolutamente única. La oficina de nuestra operación en territorio de Rusia se encontraba directamente al lado de la dirección del FSB de Rusia, en una de sus regiones. En total, se utilizaron 117 drones en la operación y trabajó la cantidad correspondiente de operadores de drones. Se impactó el 34% de los portadores estratégicos de misiles de crucero en los aeródromos de base. Los drones estaban ingeniosamente ocultos en camiones modificados, con mecanismos de lanzamiento ocultos bajo techos, controlados a distancia. Estos camiones estaban estratégicamente posicionados cerca de las bases aéreas objetivo, lo que permitió un ataque sorpresa que se adentró profundamente en territorio ruso, algunos sitios a más de 4.300 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según Ukrainska Pravda, un medio ucraniano bien conectado con los servicios ucranianos, los drones fueron primero contrabandeados a Rusia y posteriormente ocultados bajo los techos de pequeñas estructuras de madera montadas en camiones. La destrucción de una parte significativa de la flota de bombardeos estratégicos de Rusia, estimada en más de 1/3, supuso un duro golpe para sus capacidades aéreas de largo alcance. Los daños causados por la operación se estiman en unos $7.000 millones. Entre los aviones que habrían sido golpeados se encontraban bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22 que Rusia utiliza para lanzar misiles de largo alcance contra ciudades ucranianas.
El Tu-95, originalmente diseñado para transportar bombas nucleares, ahora lanza misiles de crucero. El Ministerio de Defensa ruso confirmó los ataques en un comunicado, reconociendo que se extendieron por 5 campos de aviación. Los drones FPV dañaron aeronaves y provocaron incendios en bases aéreas en Irkutsk, en Siberia, así como en la región norte de Murmansk, mientras que los ataques fueron repelidos en la región de Amur en el lejano oriente ruso y en las regiones occidentales de Ivanovo y Riazán. El ataque, denominado en código Operación Telaraña, representó el golpe más devastador de Ucrania contra la Fuerza Aérea Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 y se produjo apenas un día antes de que ambos países se reúnan para una nueva ronda de conversaciones directas de paz en Estambul. En ese contexto, tras una nueva reunión con la OTAN, Zelensky pidió que si Rusia no muestra voluntad de diálogo, deberá ser sometida a más presión a través de sanciones. El nivel de líderes, y si Rusia socava incluso esta agenda inicial y si la reunión de Estambul no aporta nada, eso significa claramente que se necesitan urgentemente nuevas sanciones fuertes del 18º paquete de la UE y de los Estados Unidos, específicamente las sanciones más fuertes que el presidente Trump prometió. Las sanciones deberían afectar la energía rusa, especialmente los petroleros, los topes de precios, por supuesto, y también los bancos rusos y el sector financiero en general. Rusia respondió con su propio récord de ataques. Las fuerzas aéreas ucranianas declararon que Rusia lanzó 472 drones durante la noche del domingo, el mayor número en una sola noche desde el comienzo de la invasión, junto con 7 misiles. La Operación Telaraña no es la primera operación no convencional que lleva a cabo el Servicio de Seguridad ucraniana. En octubre de 2022, el SBU golpeó el puente de Kerch, construido ilegalmente por Rusia tras su anexión de Crimea en 2014. La explosión, que según las autoridades rusas, dañó gravemente el puente que une Crimea, ocupada por Moscú y Rusia. Tras declarar oficialmente a Rusia como una amenaza real para toda la Unión Europea, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que deben avanzar hacia una preparación para la guerra ante la inminente escalada causada por el Kremlin. En un discurso pronunciado en Glasgow, el líder laboralista sostuvo que la agresión rusa representa el desafío más grave para la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría y llamó a cada parte de la sociedad a asumir su responsabilidad en la defensa nacional. Primero, estamos avanzando hacia la preparación para la guerra como el objetivo central de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando nos vemos amenazados directamente por estados con fuerzas militares avanzadas, la manera más efectiva de disuadirlos es estar preparados. Y francamente, demostrarles que estamos preparados. Lograr la paz mediante la fuerza. La amenaza que enfrentamos ahora es más grave, más inmediata y más impredecible que cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Nos enfrentamos a la guerra en Europa, a nuevos riesgos nucleares, a ciberataques diarios, a la creciente agresión rusa en nuestras aguas que amenazan nuestros cielos, a sus acciones imprudentes que aumentan el coste de la vida aquí en casa, generan dificultades económicas y afectan con mayor dureza a los trabajadores. Starmer subrayó que el Reino Unido se enfrenta a un nuevo entorno internacional más inestable e inseguro que en muchos años y que es necesario revisar la estructura, capacidades y prioridades de las Fuerzas Armadas.
La revisión estratégica de defensa establece las líneas maestras de una profunda transformación de la política militar británica. El documento plantea un aumento progresivo del gasto en defensa que pasará del 2,3% actual del Producto Interior Bruto al 2,5% en 2027, con la meta de alcanzar el 3% antes del fin de la próxima legislatura en 2034. Según el gobierno, este refuerzo busca asegurar que el Reino Unido esté en condiciones de responder a amenazas convencionales, nucleares y cibernéticas. Entre las principales medidas anunciadas este lunes figura la construcción de hasta 12 submarinos de ataque de propulsión nuclear, junto con una inversión de 15.000 millones de libras, es decir, 17.700 millones de euros, en el Programa Nacional de Ojivas Nucleares. Estas iniciativas se enmarcan en el Acuerdo de Seguridad Trilateral AUKUS, firmado con Estados Unidos y Australia, y están orientadas a reforzar la disuasión estratégica británica en un contexto de creciente competencia global. Todo lo que hagamos reforzará la OTAN. A medida que asumimos una mayor responsabilidad para defender por nuestra defensa colectiva, la alianza de la OTAN significa algo profundo, que nunca lucharemos solos. Es una fuente fundamental de nuestra fuerza estratégica. Por eso, nuestra política de defensa siempre priorizará a la OTAN, algo que se plasma en esta revisión. La revisión estratégica de defensa será sometida a debate en el Parlamento en los próximos días. Desde Downing Street se insiste en que el país debe actuar con decisión ante una realidad internacional que, según Starmer, ya no es hipotética ni lejana. Rusia no se toma en serio la paz, dijo, y el Reino Unido debe estar listo. 2 puentes se derrumbaron tras explosiones ocurridas la noche del sábado en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, dejando al menos 7 muertos. El Comité de Investigación ruso, citado por la agencia estatal de noticias RIA, clasificó los incidentes como actos de terrorismo. La agencia indicó en un comunicado que en la región de Briansk, un puente de carretera se derrumbó como resultado de una explosión, y agregó que en Kursk, un puente ferroviario también fue destruido por una explosión. El primer incidente ocurrió la noche del sábado, provocando el descarrilamiento de un tren, con 7 muertos y 66 heridos, incluidos 3 niños. La zona del accidente se encuentra a unos 100 kilómetros de Ucrania, donde Rusia lanzó una invasión en febrero de 2022. Hasta el momento, las autoridades rusas no han establecido ningún vínculo con el conflicto de Ucrania y Kiev no ha hecho comentarios oficiales sobre el derrumbe de los puentes. El domingo por la mañana, el gobierno de la vecina región de Kursk anunció el derrumbe de un puente ferroviario que transportaba una locomotora, la cual cayó sobre la carretera y se incendió. Los conductores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Al igual que Briansk, la región de Kursk limita con Ucrania. Las fuerzas ucranianas se apoderaron de 1.400 kilómetros cuadrados de la región tras una ofensiva sorpresa en agosto de 2024, pero Rusia ha recuperado el territorio desde entonces. Desde el comienzo del conflicto se han registrado casos de sabotaje a los ferrocarriles rusos en zonas cercanas a Ucrania, la mayoría de los cuales han sido perpetrados por jóvenes, en ocasiones menores de edad. Kiev no suele comentar los sabotajes en territorio ruso, pero a veces los celebra, considerándolos respuestas legítimas a las ofensivas rusas contra su red ferroviaria. Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania 80 drones y 4 misiles, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Las defensas de ese país neutralizaron 52 de los drones, sin embargo, ninguno de los misiles pudo ser interceptado. Su objetivo, las regiones de Kharkov, Chernihiv, Donetsk y Gerson. Se registraron impactos en 12 lugares distintos, como estas viviendas afectadas en Kharkov, en el noreste de Ucrania. El ataque se produce después de que una operación del Servicio de Seguridad de Ucrania destruyera más de 40 aviones de combate rusos en una de las mayores ofensivas contra la aviación estratégica rusa. También durante la jornada del domingo, 5 personas murieron en la región de Zaporilla y otras 3 en la de Gerson, ambas regiones ucranianas del frente, debido a los ataques rusos. De su lado, Rusia acusó el domingo a Ucrania como responsable de la muerte de 7 personas en el descarrilamiento de 2 trenes en regiones fronterizas.
Delegaciones de ambos países tienen previsto reunirse este lunes en Estambul para negociar un posible alto el fuego y avanzar hacia la resolución del conflicto. Tras un encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, ambas partes acordaron intercambiar prisioneros de guerra, heridos y cadáveres de soldados de cada bando. Más de 3 años después de la invasión rusa, ambos países sostuvieron el segundo ciclo de negociaciones directas. We agreed to exchange all for all. Acordamos un intercambio de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. La segunda categoría son soldados jóvenes de entre 18 y 25 años, todos por todos. All for all. Pero las conversaciones terminaron sin lograr un cese el fuego. Ucrania acusó directamente a Rusia de haber rechazado la propuesta de un alto al fuego incondicional. Hemos propuesto un alto el fuego específico de 2 a 3 días en ciertas zonas del frente. Esto será elaborado por nuestros especialistas militares y con los ucranianos. Ucrania propuso a Rusia sostener otro ciclo de diálogo entre el 20 y el 30 de junio y destacó que las delegaciones deberían acordar un encuentro entre los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, una propuesta que el Kremlin ha rechazado en otras ocasiones. Mientras tanto, el presidente Recep Tayyip dijo que su mayor deseo es reunir a Vladimir Putin y Zelensky en Estambul, e incluso el presidente Trump, quien ha estado presionando para poner fin al conflicto. La delegación rusa entregó a Ucrania un memorándum sobre los medios para instaurar una paz duradera y las medidas necesarias para lograr un alto el fuego total, mientras que los ucranianos proporcionaron a Rusia una lista de cientos de niños que afirman que fueron deportados por Rusia y que exigen que sean repatriados. Pese a los intensos esfuerzos diplomáticos de varios países, ambas partes siguen lejos de un acuerdo, ya sea una tregua o una solución a más largo plazo a la invasión rusa iniciada en febrero del 2022. 8 personas resultaron heridas el domingo cuando un hombre usó un lanzallamas artesanal para atacar a un grupo de manifestantes en Boulder, en el oeste de Estados Unidos. Las 8 personas heridas tienen entre 67 y 88 años y fueron trasladadas a hospitales. El ataque durante una manifestación pro-Israel que exigía la liberación de los rehenes israelíes en Gaza fue calificado por el FBI como ataque terrorista dirigido y como un crimen de odio por parte del fiscal general de Colorado. El FBI identificó al presunto autor, que fue capturado, como Mohamed Sabri Soliman, de 45 años. Indicó además que el hombre gritó «Palestina libre» durante el ataque. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo en la red social X que el hombre era un ciudadano extranjero que sobrepasó el plazo de su visado. Por su parte, Israel condenó el ataque e indicó que se trata de un atentado terrorista antisemita alimentado por los medios de comunicación. El detenido fue identificado como Mohamed Sabri Soliman, de 45 años. De nacionalidad egipcia y visa de turista vencida, el sospechoso gritó «Palestina libre» antes de arrojar 2 bombas Molotov contra la movilización convocada por la comunidad judía para exigir la libertad de los rehenes que Hamás mantiene cautivos desde el ataque terrorista que ejecutó en Israel a principios de octubre del 2023. Hasta la noche del 1 de junio, Soliman no había designado su abogado defensor, mientras el FBI y la Secretaría de Seguridad Nacional profundizaban las investigaciones para recoger las evidencias necesarias que permitan condenar al terrorista egipcio que llegó como turista a Estados Unidos. Hasta donde se sabe, Soliman pidió asilo sin éxito en 2005. Más tarde, en la presidencia de Joe Biden, ingresó a Estados Unidos con una visa turística que finalmente venció. En su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó al ataque y utilizó la noticia como un ejemplo para reforzar su política de fronteras seguras. El horrible ataque de ayer en Boulder, Colorado, no será tolerado en Estados Unidos.
Él entró al país gracias a la ridícula política de las fronteras abiertas de Biden, que ha perjudicado gravemente a nuestro país. Debe salir bajo la política de Trump. Los actos de terrorismo serán perseguidos con todo el rigor de la ley. Este es otro ejemplo de por qué debemos manejar nuestras fronteras seguras y deportar a los radicales ilegales y antiamericanos de nuestro país. Mi más sentido pésame a las víctimas de esta terrible tragedia y al gran pueblo de Boulder, Colorado. El incidente de este domingo en Colorado es el segundo atentado de gran repercusión en menos de 2 semanas en Estados Unidos, que se sospecha está relacionado con la guerra de Gaza. Entre las víctimas hay un sobreviviente del holocausto judío causado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El jefe de policía de Boulder, Steve Redfern, sostuvo que las víctimas sufrieron lesiones consistentes con quemaduras y que las heridas iban desde leves hasta potencialmente mortales. Más de 30 personas murieron el domingo en la Franja de Gaza por disparos israelíes cerca de un punto de distribución de alimentos de la fundación apoyada por Estados Unidos, según informó la Defensa Civil Palestina, pero tanto la organización como Israel desmintieron el incidente. Además, unas 176 personas resultaron heridas. ¿Por qué les dicen que vayan al punto de ayuda? ¿Por qué? Y luego van ahí y los matan. Lo que nos están haciendo está mal, nos están mintiendo. Mi hermano menor fue asesinado, fue a buscar ayuda para sus hijos y lo mataron. ¿Por qué? Dicen que es ayuda para el pueblo y un caso humanitario. ¿Por qué hacen esto? La Defensa Civil de Gaza informó que las tropas israelíes abrieron fuego contra miles de civiles cerca de un centro de ayuda estadounidense en Rafah, en el sur del enclave, un territorio gobernado por Hamás. Además, se informó que una persona murió y varias resultaron heridas por disparos israelíes cerca de otro sitio de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, en el centro del enclave. No queremos que nuestros hijos mueran. ¿Qué? ¿Me dan comida y luego me matan con un misil? ¿Qué he ganado con esa comida? Me alimentan y luego me matan. No, no queremos eso. Queremos que nuestros hijos vivan como antes, que mi hijo vaya a la escuela y vuelva a casa y encuentre un plato de lentejas. Quiero que regrese sano y salvo de la escuela. No quiero nada y eso es lo que espero de Dios, que encuentren una solución. Solo quiero eso. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirmó el domingo que la distribución de ayuda se convirtió en una trampa mortal en Gaza. El ejército israelí descartó que sus tropas dispararan contra civiles cerca del centro de distribución, tras realizar una investigación preliminar, y la fundación también desmintió que hubiera incidentes el domingo. Hamás está haciendo todo lo posible para impedir que lo hagamos, está difundiendo rumores, noticias falsas e intenta con crudeza y violencia impedir que la gente de Gaza llegue a esos centros de distribución. Israel enfrenta crecientes condenas internacionales por la crisis humanitaria provocada por la guerra en Gaza, donde la ONU advirtió que la población está en riesgo de hambruna, tras un bloqueo de más de 2 meses de ayuda humanitaria. La semana pasada, Israel puso en marcha una estructura de distribución de ayuda a través de la fundación creada recientemente y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, eludiendo el sistema liderado por la ONU. El despliegue ha estado marcado por el caos durante las entregas y por reportes de víctimas de tiros de las fuerzas israelíes en las inmediaciones. Las organizaciones humanitarias internacionales se niegan a participar en las operaciones organizadas por la Fundación Humanitaria de Gaza, que utiliza a contratistas de seguridad estadounidenses para repartir ayuda. China criticó el lunes a Estados Unidos por medidas que, según afirma, perjudicaron los intereses chinos, entre ellas la emisión de directrices de control de exportación de chips de inteligencia artificial, la detención de la venta de software de diseño de chips a China y la planificación de revocar visas de estudiantes chinos. Estas prácticas violan gravemente el consenso, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado refiriéndose a una declaración conjunta entre China y Estados Unidos en la que acordaron recortar sus masivos aranceles recientes, reiniciando el comercio estancado entre las dos economías más grandes del mundo. El Ministerio de Comercio dijo que China cumplió su parte del acuerdo cancelando o suspendiendo los aranceles y las medidas no arancelarias adoptadas contra los aranceles recíprocos estadounidenses tras el
el acuerdo. Estados Unidos ha provocado unilateralmente nuevas fricciones económicas y comerciales, exacerbando la incertidumbre y la inestabilidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, mientras que China ha cumplido con sus compromisos, señala el comunicado. También amenazó con represalias no especificadas, diciendo que China continuará tomando medidas decididas y enérgicas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. Trump generó más controversia el viernes al decir que ya no será amable con China en materia comercial y declaró en una publicación en las redes sociales que el país había roto un acuerdo con Estados Unidos. En respuesta a los recientes comentarios de Trump, el Ministerio de Comercio dijo sobre Estados Unidos, en lugar de reflexionar sobre sí mismo, ha dado vuelta a la tortilla y ha acusado irrazonablemente a China de violar el consenso, lo que es seriamente contrario a los hechos. Nayib Bukele celebró el domingo el primer año de su segundo mandato con un acto solemne en el Teatro Nacional. En su discurso, el presidente de El Salvador acusó a las ONGs en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un ataque organizado contra su gobierno. Bukele enfrenta fuertes críticas por el arresto en mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador. Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Bukele fue reelegido con 85% de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país, con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Según las ONGs, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace 3 años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas. Las ONGs aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. El gobierno defiende por su parte que hubo unos 200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas en los más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, Bukele también defendió la ley de agentes extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las ONGs a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban. Vamos a permitir la injerencia extranjera. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos. Les affrontements violents qui se sont tenus. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de inaceptable la violencia desatada en las calles que dejó al menos 2 muertos tras la histórica victoria del Paris Saint-Germain por 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Champions League en Múnich, y así aseguró el primer y ansiado título del club. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. Estos incidentes son muy graves, son inaceptables y privaron a demasiados de nuestros compatriotas de lo que debería haber sido un momento de felicidad y tranquilidad. Y por eso les digo, la respuesta del Estado será proporcional. Perseguiremos, castigaremos, seremos implacables. Eso no es fútbol, bajo ninguna circunstancia. En aucun cas. En la capital francesa, las celebraciones se extendieron por toda la ciudad, con varios incidentes, la mayoría en la famosa avenida de los Campos Elíseos, que estaba cerrada al tráfico. El balón seguía rodando cuando la policía y la afición se enfrentaron, utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud que presenciaba el partido. Otros lugares emblemáticos como la Plaza de la Bastilla y los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio del nuevo campeón de Europa, también fueron tomados por la afición. Al menos una persona falleció en la capital y otra en la ciudad de Dax.
El Ministerio del Interior informó que 22 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante la noche, 18 de ellos en París. 7 bomberos resultaron heridos, al igual que 192 aficionados. Según un informe provisional, el ministerio registró 192 incendios, 264 de ellos en vehículos. Incluso una tienda de calzado deportivo fue saqueada. El Ministerio del Interior informó que 559 personas fueron arrestadas, 491 en París, y 320 se encontraban bajo custodia policial, 254 de ellas en la capital. A pesar de que más de 5.000 policías y gendarmes se movilizaron en París y sus alrededores, se registraron saqueos, destrucción de mobiliario urbano, rotura de escaparates y quema de bicicletas de alquiler. El domingo, los campeones de Europa desfilaron en un autobús descapotable por la victoria. Las autoridades esperaban que más de 100.000 personas vieran pasar a los jugadores y han advertido que no tolerarán más excesos en las celebraciones. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, invitó a los migrantes venezolanos a retornar a su país después de la victoria que el Consejo Nacional Electoral adjudicó al oficialismo en los comicios regionales y legislativos del pasado domingo 25 de mayo. A todas nuestras migrantes y nuestros migrantes, maltratados por los racistas del norte, maltratados por los fascistas del norte, maltratados por los nazis del norte, que se vengan, que aquí está su tierra, que los recibiremos con los brazos abiertos. El chavismo conquistó 253 de los 282 escaños al Parlamento, así como 23 de las 24 gobernaciones del país, incluida la de Guayana Esequiba, que abarca el territorio que Caracas disputa con Georgetown. Ha sido una de las más inmensas victorias de la revolución bolivariana. Ha sido una victoria desde las catacumbas del pueblo. La movilización del chavismo partió desde diferentes puntos de Caracas, con la presencia de varios de los gobernadores electos. Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, ha asegurado que más del 85% de los venezolanos desobedeció y no participó en esas elecciones, que igualmente estuvieron marcadas por la denuncia del gobierno sobre un presunto plan para boicotear el proceso, lo que derivó en la detención de unas 70 personas, entre ellas el exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa. Greenpeace se robó la estatua de cera del presidente francés Emmanuel Macron del popular Museo Grivin de París para ponerla ante la embajada de Rusia como protesta. La estatua del presidente fue colocada junto a una pancarta con el lema "Ucrania se quema, el negocio continúa", para protestar contra las exportaciones de Rusia de gas y fertilizantes a Francia. El director de Greenpeace Francia, Jean-François Julliard, dijo que Macron encarna un doble discurso por apoyar a Ucrania y al mismo tiempo alentar a empresas a comercializar con Rusia. Él es quien siempre se ha posicionado como un firme defensor de Ucrania, pero debería ser el primero en exigir el fin de estas importaciones de uranio, gas y fertilizantes químicos de Rusia, especialmente en las conversaciones europeas. La estatua de cera de Macron fue robada por 2 mujeres y un hombre que entraron al museo haciéndose pasar por turistas y luego se cambiaron de ropa para parecer empleados. Los activistas lograron sacar la estatua, estimada en unos $45.600, por una salida de emergencia, tras ocultarla bajo una manta. Según una vocera del museo, desviaron la atención del vigilante con una pregunta sobre el acceso del ascensor para personas con discapacidad, mientras otros se ponían una bata de personal de mantenimiento, y aseguró que los activistas llamaron rápidamente al museo para garantizar que la estatua sería devuelta intacta.